Muy buenas a todos. Con este vídeo vengo a contestar a una pregunta que se hizo hace unos días en el foro todoexcel.com, que por cierto es uno de los mejores foros en cuanto a respuestas relacionadas al mundo Excel. Como bien se ve, la pregunta pedía que se haga una calculadora para desarrollar el binomio de Newton. Para esto traigo una plantilla con datos de entradas y varios campos donde vamos a calcular ciertas matrices necesarias para el desarrollo de este binomio. En los datos de entradas he puesto el coeficiente 1 para el monomio 1, la variable del monomio 1 que podemos elegir de una celda desplegable, el signo del binomio, lo mismo para el monomio 2, el coeficiente y la variable, y la potencia. Con esto vamos a componer nuestro binomio y luego hacer la resolución del binomio. También traigo una celda con potencias a partir desde el 2 hasta el 9, reflejadas con supraíndices que me he traído de mapa de caracteres de Windows, para reflejar estas potencias de una forma natural, que se refleje como supraíndices, como potencias. Y estos los voy a extraer, estos datos los voy a extraer con la función extrae de esta cadena de texto que tengo en L3. Vamos a empezar a crear el binomio. Abrimos paréntesis y lo vamos a concatenar con cada uno de estos elementos de entrada, con el signo, con cada uno de los coeficientes en esta orden que los tengo puestos. Ahora concatenamos con el cierre del paréntesis. Y la última concatenación va a ser la potencia. La potencia la voy a extraer con la función extrae. El texto va a ser esta cadena de potencia, de supraíndices, con la posición de la potencia que voy a marcar en la celda G4. Y vamos a extraer solamente un carácter. Todo parece estar bien, pero tenemos que poner ciertas condiciones para los casos que tenemos en los coeficientes de 1 o menos 1, para que no se vean reflejados delante de las variables x. Y vamos a poner dos condiciones para cada coeficiente. Si B4 es igual a 1, que no ponga nada, y si B4 es igual a menos 1, que ponga solamente el signo de menos, de lo contrario B4, cierro y cierro. Para el segundo coeficiente que está en E4 lo mismo, si E4 es igual a 1, que ponga nada, y si E4 es igual a menos 1, que ponga el signo de menos, de lo contrario E4, cierro, cierro. Listo. Ahora ya han desaparecido estos unos. A ver si pongo un signo negativo, si pongo un menos 1, todo correcto. Ya tenemos el binomio formado. Ahora solamente toca hacer el desarrollo bajo estas dos fórmulas que nos ha dejado el señor Newton. Las fórmulas son bien sencillas. Es x más y elevado a la potencia n es igual a la sumatoria desde el k igual a 0 hasta n, la sumatoria del producto entre la combinatoria sin repeticiones de los elementos del n tomados de k en k, por x elevado a n menos k por y elevado a k. Y para el caso de diferencia, cuando hay diferencia en el binomio, simplemente se multiplica el menos 1 a la potencia k, para alternar los signos de menos en posiciones cuando k es impar. Bajo estas dos fórmulas vamos a calcular todas estas matrices de abajo y luego ir concatenando solamente los que nos interesa la parte final. La primera matriz nos interesa desarrollar todos estos elementos k que parten desde el 0 hasta n para la sumatoria. Para eso usamos la función secuencia
necesitamos n más 1 elementos, n siendo la potencia, más 1, y tenemos que empezar por el 0. Ya tenemos todos los elementos k. El siguiente paso es calcular la matriz de los elementos n menos k. En este caso n siendo la potencia, le restamos toda la matriz que hemos calculado anteriormente de los elementos k. A ver, que he introducido algún signo por aquí. G4 menos... Esta es la matriz de n menos k. La siguiente matriz que he nombrado con S es la matriz de los signos, que se tiene que alternar este signo de menos en posiciones impares para el k. Y para este simplemente voy a concatenar el signo que vamos a introducir de la celda D4 con un 1, y esto lo voy a elevar a las potencias k, a todos los elementos k. Y esto nos alterna el signo menos en posiciones impares para los k. El siguiente elemento que tenemos que calcular son las combinatorias de estos elementos n. Vamos a usar la función combinat con la potencia tomadas con los elementos k. La siguiente matriz que necesitamos es el coeficiente 1 elevado a la potencia n menos k. El coeficiente 1 siendo la celda B4 elevado a toda la matriz n menos k. La siguiente matriz es coeficiente 2 elevado a la potencia k. La celda E4 elevado a toda la matriz k. Y en esta matriz vamos a calcular el producto entre S, C y estos dos coeficientes. S, toda la matriz de los elementos S, por la matriz de elementos de la combinatoria, por la matriz del coeficiente 1 elevado a n menos k, por la matriz de los coeficientes 2 elevado a k. Lo siguiente es elevar cada una de las variables de cada monomio a las potencias que le corresponden. En el primer caso, la variable del monomio 1, siendo la celda C4, la elevamos a las potencias n menos k, pero no las vamos a elevar, sino las vamos a concatenar con estos supraíndices que los vamos a extraer de la celda L3. C4 y usamos la función extrae. Desde la celda L3 extraemos todas las posiciones que devuelve la matriz n menos k, extraemos un elemento. Como bien se ve, extraemos la potencia 3, la potencia 2, la potencia 1, que es un nada, y para el 0 nos devuelve un error. Y para esto vamos a usar la función cError y le decimos que devuelva un nada para los casos de 0, para el error. Lo mismo para el monomio 2, para la variable del monomio 2, que en este caso es la celda F4, la concatenamos con la función extrae. Extraemos desde la celda L3 de esta cadena de potencias con las posiciones que devuelven la matriz de los elementos k con un carácter. Y esto lo vamos a envolver con la función cError para los elementos 0. Y listo. Con esto ya tenemos todos los datos necesarios para ir componiendo todo el desarrollo de la parte derecha de la resolución. La parte izquierda siendo este modo binomio, y la parte derecha sería el desarrollo completo de este binomio. Voy a apartar estas dos fórmulas y aquí vamos a hacer el desarrollo. Primera vez voy a poner el binomio y lo voy a concatenar con el signo de igual. Y esto lo vamos a concatenar ahora con la parte derecha del desarrollo del binomio. En un primer paso vamos a usar la función concat
y dentro de la función concat voy a concatenar cada una de estas últimas tres matrices que hemos calculado, la matriz del producto, de los coeficientes y de los dos monomios. Voy a concatenar esta matriz con la matriz del monomio 1 con la matriz del monomio 2 y listo. Ahora tenemos que poner también condiciones, igual que hemos hecho para el binomio. Tenemos que poner condiciones para la parte derecha del desarrollo, para los signos de -1, de 1. Tenemos que poner 4 condiciones a este producto para que se vea reflejado de una forma más natural, de una forma limpia. Cuando hay un 1 que no se ve nada, cuando hay un -1 solamente se ve el signo menos, cuando es el primer signo que no se vea, los demás que sean con más, y así. Por ejemplo, si pongo un más, aquí no se ve el signo de más porque solamente se ve el 3 multiplicado por aquí. Cuando encuentra un positivo, que ponga el signo de más delante. Para esto necesitamos 4 condiciones a este producto, y como lo vamos a llamar 4 veces, voy a usar la función let, donde lo voy a nombrar con el nombre prod del producto, y lo vamos a someter a 4 condiciones. La primera es si el producto es igual a 1, y esto que actúe simplemente para los elementos k mayores a 0, para el 1, 2 y 3, no para el 0. Para esto lo voy a multiplicar por los elementos k. Que actúe a partir del segundo elemento del desarrollo, no en el primero. Cuando se cumple esta condición, que devuelva solamente el signo de más. Otra condición sería cuando el producto es igual a 1, que devuelva el signo menos. La tercera condición sería si el producto es positivo y que actúe a partir del segundo término del desarrollo. También lo voy a multiplicar con estos elementos k. Que devuelva un signo de más concatenado con el producto. Y para un último caso, si el producto es igual a 1, esto sería para el primer elemento, que actúe en el primer elemento. Cuando es 1, que ponga nada. De lo contrario, que ponga el producto. 0, 0, 0, 0. Ahora ya tenemos de una forma bastante limpia todos estos detalles de los signos, cuando hay un 1, cuando hay un -1. Simplemente nos queda anular este espacio que introduce la potencia 1, que queda un espacio entre el x y el y elevado a la segunda. Para esto usamos en la parte derecha del desarrollo la función sustituir, y sustituimos el espacio este por nada y listo. Vamos a comprobar con ciertos coeficientes y ciertas variables si todo funciona correctamente. Voy a cambiar la potencia, por ejemplo potencia 4, para el coeficiente 3 con el signo negativo. Parece que todo funciona correctamente. Vamos a cambiar las variables. Por ejemplo, si necesitamos un desarrollo con variables a y b, simplemente cambiamos estos datos, o con m y n. Parece que todo funciona correctamente. Lo voy a dejar con x, que es lo más general. Pues este sería el método principal para hacer esta calculadora que se pedía en la pregunta. Para los demás métodos no voy a entrar en muchos detalles por no hacer un vídeo muy largo y muy aburrido. Simplemente voy a hacer un repaso breve para explicar ciertos pasos que he seguido en el desarrollo. En el método 2
simplemente uso el mismo paso del método 1, solamente que incorporo en la fórmula todas estas matrices que hemos calculado en cada paso y las pongo todo en una misma fórmula. Es nada más esto. Bueno, aquí pongo nombres a las potencias, a la celda L3 del otro lado. A la parte izquierda la nombro con bin del binomio is de parte izquierda. Y también hago lo mismo para la parte derecha. Y al final concateno las dos partes con el signo igual entre las dos. La parte izquierda concatenada con el signo igual y con la parte derecha. Es todo el método 1 llevado en una sola fórmula. Para el método 3 uso un método algo distinto al primer método, y en cuenta de usar estas secuencias para los elementos K, lo voy a conseguir iterando cada uno de sus elementos con la función reduce. Crear un bucle como si fuese un bucle, y ir pasando por cada elemento y calculando cada uno de estos elementos de la sumatoria, luego concatenando cada uno de los elementos de la sumatoria. No voy a entrar en muchos detalles, simplemente es esto. Voy nombrando cada variable con sus celdas correspondientes. Calculo la parte izquierda, lo mismo donde se forma el binomio, luego la parte derecha del desarrollo, con la función reduce, que paso por cada uno de los elementos de esta matriz. Primera vez calcula para el k igual a 0, para el k igual a 1, hasta la k igual a 4. Y para cada posición se concatena con el elemento k, que en este caso es un nada. Y se van acumulando en esta variable k, y la respuesta final es el acumulado pasando por cada uno de estos elementos k. Simplemente es esto. Luego en el método 4 es lo mismo, la misma fórmula, solamente que voy a crear una función con la fórmula del método 3, que le pongo el nombre de binomio Newton y la pego en si refiere a. Es la misma fórmula del método 3 con reduce, que la llevo en este paso en el método 4 y le pongo un nombre. Y luego cuando se llama en cualquier celda, simplemente se introducen estas variables que yo le he definido. Por ejemplo, si yo pongo la variable, el coeficiente 1, no voy a usar las celdas de entrada de arriba, simplemente me invento unos coeficientes. Por ejemplo, voy a llamar otra vez el binomio Newton, la función que he creado, binomio Newton. Abro paréntesis, el primer argumento me pide el coeficiente 1. En este caso puedo introducir estos datos, pero los voy a poner directamente en los argumentos. El coeficiente 1 que sea menos 2, por ejemplo. La variable es la variable x del monomio 1. En este caso le indico que sea el a, por ejemplo, no quiero que sea x. El signo que sea el signo más. El coeficiente 2, por ejemplo 3. Y la variable del monomio 2 que sea b. Y nos queda un último argumento, que es la potencia. En este caso voy a poner la potencia 7 y enter, y ya nos devuelve todo el desarrollo de este binomio elevado a la séptima potencia. Y en cualquier celda se puede llamar esta función que hemos definido en el apartado de fórmulas en administración de nombres, con el nombre binomio Newton, con la fórmula del método 3. Esto ha sido todo, y si tenéis cualquier duda me podéis preguntar en la caja de comentarios. Un saludo a todos y nos vemos en un siguiente vídeo. Adiós.